Buenas tardes a todos y a todas. Les doy una cordial bienvenida a los convocados para la 26ª sesión extraordinaria del año 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 12 horas con 7 minutos del día miércoles 30 de julio de 2025. A efecto de iniciar la sesión procederemos con la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que suelto a la Secretaría Técnica. Prosiga, por favor, en consecuencia. Con su venia, Presidenta. Me permito dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, la maestra Leticia Ritrio Moreno. Presente. Gracias. En representación de la síndica procuradora, el licenciado David José Castellanos Carrillo. Presente. Gracias. El presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, el licenciado Pablo Yáñez Plasencia. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Abel Ulises Montangulo. Presente. Gracias. En representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, la licenciada Laura Esther Ontiveros Manrique. Presente. Gracias. Y en representación del director general de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, la licenciada Juliana Isabel Becerra Molina. Presente. Presidenta, me permito informarle que para efectos del quórum legal se encuentra presente la totalidad de los convocados para sesión. Gracias. Extiendo el quórum legal para llevar a cabo la sesión. Los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria Técnica, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 25ª sesión extraordinaria de fecha miércoles 23 de julio de 2025 para su revisión y posible aprobación. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial de la información requerida por la Sindicatura Procuradora para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con folio de terminación 758. Punto número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación confidencial parcial requerida por la Oficialía Mayor correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2025. Punto número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación de reserva parcial requerida por la Oficialía Mayor correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2025. Punto número 8, presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación confidencial requerida por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del segundo trimestre de 2025. Punto número 9. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación confidencial parcial requerida por la Oficialía Mayor correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del segundo trimestre de 2025. Punto número 10. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación del índice de expedientes clasificados como reservados por la Consejería Jurídica Municipal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer semestre del año 2025. Punto número 11, clausura de la sesión. Gracias. Pregunto a los asistentes si tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración. En virtud de que no existen observaciones, Secretaria Técnica, les solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. Presentación del acta correspondiente a la 25ª sesión extraordinaria de fecha miércoles 23 de julio de 2025 para su revisión y posible aprobación. Les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas: la aprobación del acta de la sesión anterior, la ampliación del plazo por 10 días adicionales para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información. Se confirmaron 5 proyectos de clasificación de información confidencial parcial para la atención de 2 solicitudes de acceso a la información, 2 para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia del segundo trimestre de 2025 y 1 para dar contestación a la denuncia con identificativo de /034/2025.
Y finalmente se dio cuenta con el informe de la Dirección General de Transparencia correspondiente al mes de junio de 2025. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito someta a votación la propuesta para su aprobación. Por instrucciones de la presidenta de este comité y de conformidad con el artículo 47 del reglamento de la Ley de Transparencia, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del acta citada, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acta. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad la propuesta de acta correspondiente a la 25ª sesión extraordinaria de 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión, para otorgar respuesta a solicitudes de acceso a la información, una vez completada de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. El artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución Local y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permito dar lectura y exponer el siguiente punto de tratar. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de clasificación confidencial de la información requerida por la Sindicatura Procuradora para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con el folio de terminación 758. Se informa que se recibió una solicitud en la que se requería información sobre el servidor público José Alberto Castellanos Parra, incluyendo conocer si es que se cuenta con expedientes abiertos y la causa de estos. Al respecto, después del análisis correspondiente, la Sindicatura Procuradora manifestó que, con base en el artículo 115, en su último párrafo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra legalmente impedida para emitir pronunciamiento alguno respecto de la existencia o inexistencia de quejas, denuncias o procedimientos administrativos seguidos en contra de personas servidoras públicas identificadas en la solicitud, si esto no han concluido con una resolución definitiva y sanción firme. La divulgación de dicha información, aun cuando sea solo su existencia, afectaría el derecho a la presunción de inocencia, así como los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen de las personas involucradas, al generar juicios de valor o estigmatización social que no corresponden a una sanción legal firme. Esto ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis jurisprudenciales, las cuales reconocen que los servidores públicos, aún en funciones, conservan un ámbito privado de derechos que debe ser respetado. En consecuencia, y conforme a los principios de legalidad y seguridad jurídica, solicita al comité confirmar la confidencialidad del pronunciamiento sobre si existe o no expedientes administrativos, quejas o denuncias al tratarse de datos personales protegidos cuya divulgación vulneraría derechos fundamentales y no atiende a un interés público superior. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 01. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Único, se confirma la confidencialidad decretada por la Sindicatura Procuradora en términos de lo establecido en el artículo 115, último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto al pronunciamiento sobre si existen o no expedientes de quejas, denuncias o procedimientos administrativos seguidos en contra de la persona servidora pública identificada en la solicitud con terminación 758 que se encuentra en trámite o no hayan concluido con una sanción firme, ya que constituye información que recae dentro de la esfera privada de derechos de las personas servidoras públicas, pues su difusión pudiera causar una afectación en el honor, imagen, presunción de inocencia, lo cual podría generar juicios negativos dentro de su entorno social. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano. Antes, ¿dónde está el acuerdo? El acuerdo es el que acabo de Sí, pero no hay, no tenemos un acuerdo. Sí, el acuerdo es el que acabo de mencionar. Es que no lo estamos en la carpeta. ¿El expediente se refiere? El acuerdo.
El acuerdo, El acuerdo impreso. ¿Tienes el acuerdo impreso? el acuerdo se emite una vez que se le entrega Pero hay una propuesta de acuerdo. Sí, es el que estoy leyendo. Pero por eso impreso. Para usted. Sí, tiene una propuesta de acuerdo impreso. ¿Hay una propuesta de acuerdo impreso? Es lo que estoy preguntando. Sí. Bien, dice. ¿Quién está en el guión? Sí, es que no estoy pidiendo las propuestas. Quisiera leerlas antes de votarlas. Porque te escucho y se me pasa una palabra, me pasa algo. Entonces quisiera la propuesta de acuerdo antes de poderla votar. No lo tengo impreso en este momento, pero se lo podemos hacer llegar o puedo volver a leer el acuerdo sin problema. No, quisiera impreso después. ¿Sí? De todas las propuestas. Ok, se lo podemos hacer llegar votar. sin problema. Gracias. Absertiva. ¿Continúa, Presidenta? Sí, adelante. Muy bien. Continuando, dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Presentación, discusión, en su caso aprobación de la propuesta de clasificación confidencial parcial requerida por la Oficialía Mayor correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2025. En cumplimiento al artículo 81, fracción 9 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece poner a disposición del público y mantener actualizada la información referente al personal contratado por honorarios, la Oficialía Mayor solicita a este comité analizar y, en su caso, aprobar la clasificación de la información, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. El área presenta el cumplimiento del primer trimestre de 2025 como clasificación confidencial parcial, 609 contratos de prestación de servicios profesional en la modalidad de honorarios asimilables a salarios por contener los siguientes datos confidenciales: el registro federal de contribuyentes, la clave única de registro de población y el domicilio particular de los servidores públicos. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 115, 120 y 130 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable sin que exista el expreso consentimiento de los titulares de los datos para su publicación, divulgación o revelación a terceros. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. ¿No? No existiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 02. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 609 contratos de prestación de servicios profesionales en la modalidad de honorarios asimilables a salarios. Segundo, se aprueba la versión pública y los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al segundo trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de clasificación de reserva parcial requerida por la Oficialía Mayor correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2025. En cumplimiento del artículo 81, fracción 8A de la Ley de Transparencia del Estado, que establece poner a disposición del público y mantener actualizado la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistema de compensación, la Oficialía Mayor solicita a este comité analizar y, en su caso, aprobar la clasificación de la información, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. El área presenta en cumplimiento el primer trimestre de 2025 como clasificación de reserva 8 nombres completos de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.
La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 112 y 113 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamentales de los titulares. Esto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 3. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de información como reservada de los 8 nombres completos de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. Y segundo, se ordena a las áreas atender y cumplir con lo establecido en el capítulo 3 de los lineamientos generales sobre clasificación y desclasificación de la información, elaborando el índice de expedientes reservados conforme a la normatividad aplicable. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acuerdo 3 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 8, presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación confidencial parcial requerida por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del segundo trimestre de 2025. En cumplimiento del artículo 81, fracción 28 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece poner a disposición del público y mantener actualizada la información referente a los contratos de obras, bienes y servicios, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal solicita a este comité analizar y en su caso aprobar la clasificación de la información, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. El área presenta incumplimiento del primer trimestre de 2025 como clasificación confidencial parcial 6 contratos de obras, bienes y servicios por contener los siguientes datos confidenciales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y datos del acta de nacimiento. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 103, 104 y 107 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable sin que exista el expreso consentimiento de los titulares de los datos para su publicación, divulgación o revelación a terceros. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 04. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 6 contratos de obras, bienes y servicios que puedan identificar a una persona física. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al segundo trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 5 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 9, presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación confidencial parcial requerida por la oficial mayor correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del segundo trimestre de 2025. En cumplimiento del artículo 81 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios. Por ello, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación confidencial parcial de 42 contratos de prestación de servicios profesionales en modalidad de honorarios asimilables a salarios, las cuales contienen los siguientes datos personales de una persona física: el registro federal de contribuyentes, la clave única del registro de población y el domicilio particular.
La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 20, 115 y 120 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamentales de los titulares. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios por parte de los integrantes, les suelto que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 5. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 42 contratos de prestación de servicios profesionales en modalidad de honorarios asimilables a salarios por contener datos confidenciales. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena al área que se inicie el periodo de actualización publique la información correspondiente al segundo trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 6 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 10, presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación del índice de expedientes clasificados como reservados por la Consejería Jurídica Municipal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el primer semestre del año 2025. En cumplimiento con las obligaciones de transparencia y conforme al artículo 81 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información referente al índice de expedientes que fueron clasificados como reservados, la Consejería Jurídica y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal solicitan al comité analizar y en su caso aprobar el formato abierto presentado, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Este formato contiene información clasificada como reservada por el área dentro del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2025, misma que fue aprobada previamente por este comité y lo elaboró de acuerdo al artículo 108 de la Ley de Transparencia del Estado. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito de lectura la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por lo anterior, si me permite, doy lectura a la propuesta del acuerdo para la consideración de los integrantes. Acuerdo número 6. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se aprueba el índice de expedientes clasificados como reservados exhibidos por la Consejería Jurídica y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. Y segundo, se ordena al área que sin exceder el periodo de actualización publique la información correspondiente al primer semestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 11, correspondiente a la clausura de la sesión. Gracias. No habiendo más asuntos que tratar, será por clausurada esta 26ª sesión extraordinaria del 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 12 horas con 30 minutos por su asistencia y participación. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias.